El esposo la dejó abandonada en medio de la carretera, bajo una lluvia fuerte, y se fue sin mirar atrás. Sin tener a dónde ir, Teresa compró un boleto y volvió a la antigua casa heredada de su madre, donde no entraba desde hacía muchos años. Ella imaginaba encontrar solo recuerdos, pero al llegar a la antigua casa de su madre, se dio cuenta de que algo estaba muy mal. Bienvenidos, aquí está Leo, del canal Rincón de las Historias, con una nueva historia para ustedes. Antes de comenzar, escriban en los comentarios desde dónde nos están viendo. Esperamos que disfruten la historia de hoy. Los limpiaparabrisas golpeaban contra el vidrio con ese sonido seco y cortante que aparece cuando la lluvia apenas está comenzando y la llanta todavía no logra deslizarse bien sobre el asfalto mojado. Teresa miraba hacia adelante y contaba mentalmente los golpes. 1, 2, 1, 2, como contaba en su infancia los pasos hasta la escuela, para no pensar en el frío. Por la ventana se extendía la cinta gris de la carretera, y en los costados había arbustos ya sin hojas. Entre ellos aparecían postes amarillos y letreros poco frecuentes de pueblos a los que nunca habían ido. Roberto manejaba en silencio, con una mano en el volante y la otra arreglándose el cuello del abrigo. De él venía el aroma habitual de colonia y esa irritación especial que en los hombres no se acumula por una sola conversación, sino por toda una vida. «Otra vez sentada como una estatua», dijo él sin girar la cabeza. «Por lo menos di algo como la gente». «¿Y qué quieres que diga, Beto? Esa manía tuya. ¿Qué quieres que diga? Entonces mejor quédate callada de una vez». Teresa se arregló la bolsa sobre las rodillas. La bolsa era vieja, con el asa gastada, que ella misma había cosido tiempo atrás con un hilo gris, porque no tenía hilo negro en casa. Dentro había un termo, un sándwich envuelto en papel aluminio, una cartera, su identificación y una caja de medicamentos para la presión. Iba al cumpleaños de su sobrina y Roberto se había quejado toda la semana de que esa no era su familia, ni su fiesta, y que ahora su fin de semana se había arruinado por completo. La discusión comenzó por una tontería. Ella le había pedido que pasara a la farmacia. Él dijo que no iba a hacer ningún desvío. Ella respondió que entonces la dejara en la tienda, y ahí empezó el problema. «¿Cuántas veces te lo he dicho?», levantó la voz. «Tú siempre estás insatisfecha con todo. Yo soy malo para ti. Hago todo mal. En el momento equivocado. Te volviste pesada, Teresa, en tu forma de ser y en todo». Antes ella se habría quedado callada. Antes habría mirado por la ventana y apretado los labios para que no le temblaran, y hasta de noche habría caminado por la casa con ese nudo en la garganta, habría hecho la sopa, puesto la mesa y tratado de no hacer ruido con las tapas de las ollas. Pero esta vez algo se movió dentro de ella, tal vez por el cansancio, tal vez porque afuera todo era demasiado gris y solitario. «Beto», dijo ella en voz baja, pero con claridad. «Estoy cansada de vivir como si tuviera que ganarme cada día el derecho de estar a tu lado. No soy tu empleada en periodo de prueba». Él volteó la cabeza de golpe. Sus ojos tomaron esa expresión que ella conocía de memoria, estrechos, fríos, sin pupila. «¿Qué dijiste?» «Lo que oíste». El coche dio un sacudón porque Roberto pisó el acelerador con demasiada fuerza. Se quedó callado unos 10 segundos, después puso la direccional y se detuvo a un lado. Teresa todavía no entendía lo que estaba pasando cuando él paró el coche justo a la orilla de una zanja encharcada por la lluvia de la noche, se inclinó sobre las piernas de ella y abrió la puerta. «Bájate. Teresa, te dije que te bajes. Si quieres abrir la boca, ábrela en casa, no aquí dentro del coche conmigo». La lluvia entró de inmediato al coche, fina y cortante. Teresa miró a su esposo por un largo momento, como se mira a un desconocido que por casualidad tiene un rostro familiar. Después, en silencio, tomó su bolsa, puso el pie con el zapato en el suelo encharcado y bajó. El zapato se hundió de inmediato en el lodo líquido entre el asfalto y la orilla de la carretera, y ella sintió el lodo frío y húmedo quemándole el tobillo. La puerta se cerró detrás de ella con ese sonido metálico y corto,
después del cual se oye al coche arrancar. Roberto se fue sin mirar atrás. Las luces traseras parpadearon una vez en la curva, y eso fue todo. Teresa se quedó parada a la orilla de la carretera unos 3, quizás 5 minutos. Ella no contó. La lluvia se hizo más fuerte, se filtraba bajo el pañuelo, le corría por el cuello, se le metía por el cuello del abrigo. Pasó un camión que la salpicó con agua de las llantas, después un coche en el que alguien giró la cabeza por un segundo, miró y volvió a mirar hacia la carretera. Teresa se arregló el pañuelo, tomó la bolsa con más firmeza y comenzó a caminar. No porque supiera a dónde ir, sino porque quedarse parada en el mismo lugar era más insoportable que caminar. El celular estaba en el bolsillo lateral. Lo sacó, miró la pantalla. Un icono grande de llamada. Abajo, el nombre, Beto. Bastaba con presionar una vez, y en pocos minutos él regresaría, la recogería y todo seguiría el ciclo conocido. Ella se disculparía, él gritaría un poco más, después se quedaría callado, después en casa estaría mudo por 2 días, y al tercero exigiría una cena más sabrosa, y harían como que nada había pasado. Teresa volvió a guardar el celular en el bolsillo. Siguió caminando por la orilla de la carretera y los zapatos ya estaban completamente empapados. Las medias se le pegaban a la piel. El borde del abrigo pesaba por el agua. Después de un rato, apareció más adelante un letrero azul con una flecha blanca y abajo unas palabras: Terminal de autobuses. Teresa le asintió a ese letrero como si fuera una persona viva que finalmente le había señalado el camino. La terminal era una cajita pequeña de concreto, con un letrero azul descascarado y un solo foco sobre la entrada. Dentro olía a ropa mojada, café de máquina y por alguna razón a nueces. En una banca estaba sentada una ancianita con un rebozo, sosteniendo en el regazo una bolsa de tela a cuadros. A su lado dormitaba un hombre con ropa de trabajo. Junto a la pared del fondo, alguien fumaba justo debajo de un letrero de «Prohibido fumar». En la ventanilla estaba sentada una mujer de unos 40 años, con el rostro cansado y el cabello pintado color berenjena. «¿A dónde?», preguntó ella, sin siquiera levantar la vista. Teresa se acercó a la ventanilla y miró los horarios pegados en el costado. Sus ojos recorrieron las líneas, pueblos, números, y de repente se detuvieron. El nombre del lugar estaba casi al final de la lista, pequeño, discreto, escrito a mano con bolígrafo sobre una línea ya antigua. El autobús salía pronto. Ella no había estado ahí en muchos años, desde que enterraron a su madre. Al principio no iba porque dolía. Cada rincón, cada cortina le recordarían a ella. Después no iba porque Roberto siempre encontraba un motivo, ya fuera la remodelación, ya fueran sus vacaciones, ya fuera ¿qué tienes que hacer todavía allá? Después incluso dejó de recordarlo, como si ese lugar fuera una vida separada que había terminado antes de tiempo. Y no se podía volver a esa vida aunque se quisiera mucho. «Un boleto, por favor», dijo Teresa, y dijo el nombre del lugar. La empleada levantó la vista, examinó el abrigo mojado, el pañuelo húmedo, los zapatos empapados, y en su rostro pasó algo parecido a la compasión, breve, profesional, como la de una enfermera que ya ha visto muchas tristezas ajenas y aprendió a no demostrarlo. «¿Cómo va a pagar?» «Con tarjeta». Teresa le entregó la tarjeta. La máquina pitó, soltó el comprobante. La mujer arrancó el boleto, lo extendió por la ventanilla y dijo: «Anden 3. El autobús es viejo, pero llega». «Gracias». Teresa se alejó hacia la banca junto a la ventana y se sentó. La ancianita de la bolsa a cuadros la miró con atención. «Hija, estás toda mojada. Toma esto», y le extendió un pañuelito blanco, limpio, planchado, con perfume de lavanda. Teresa lo tomó, sin saber qué decir. Se secó el rostro, se limpió las manos. De los ojos, de repente, comenzaron a correrle lágrimas por sí solas, sin sollozos, sin sonido, solo 2 caminos por las mejillas. «Esto le pasa a todo mundo»,
dijo la ancianita con calma, y volvió a voltearse hacia su bolsa como si no hubiera notado nada. Le pasa a todo mundo, hija. Lo importante es a dónde vas, no de dónde vienes. Teresa asintió, aunque ella misma todavía no sabía si creía esas palabras o no. El autobús realmente era viejo. Los asientos de vinil azul, hundidos en el medio, cortinas con un estampado descolorido, olor a gasolina y polvo. El chofer no era joven, tenía el rostro curtido por el tiempo y usaba una gorra de cuero. Recogía los boletos en la entrada y le decía a cada segundo pasajero: «Vamos, vamos, pase, no se atrase», como si estuviera arreando un rebaño. Teresa se sentó junto a la ventana. Cerca de la puerta de atrás puso la bolsa a un lado, recargó la frente en el vidrio frío. El autobús tenía un olor familiar. Así eran todos los autobuses de su juventud, cuando iba a estudiar a la capital y después volvía en vacaciones a la casa de su madre. Ese olor le trajo de la memoria no recuerdos, sino una sensación completa. Cómo le latía fuerte el corazón en la curva antes de llegar, cómo le empezaban a sudar las palmas de las manos de alegría, como ya sabía de antemano que su madre estaría parada junto al portón, con aquel viejo abrigo gris, saludando con la mano. El motor rugió, el autobús arrancó. Por la ventana pasaron las primeras luces escasas. Después la capital terminó y comenzaron los campos grises, encharcados, con jirones de niebla sobre la tierra arada. La lluvia seguía golpeando el techo, el vidrio, el asfalto. Y con ese sonido constante, Teresa comenzó a entrar en calor. No el cuerpo, que todavía estaba helado, sino algo dentro de ella, bajo la clavícula, donde toda su vida había permanecido un nudo frío. Sacó el celular. Roberto no llamó, no escribió. Teresa miró la pantalla vacía hasta que se apagó sola y se dio cuenta de que ni siquiera quería que él llamara. Si la llamaba ahora, ella tendría que decidir qué responder, cómo explicar a dónde iba. Así, nadie esperaba, nadie preguntaba, nadie le ordenaba volver. Iba a donde había comprado el boleto con su propio dinero, con su propia bolsa, y esa pequeña circunstancia, por alguna razón, la sostenía más firme que cualquier palabra fuerte. La carretera le resultaba conocida. La reconocía ya fuera por una curva, ya por la silueta de una vieja higuera a la orilla del camino, ya por una parada de autobús torcida, donde, todavía en su juventud, alguien había pintado corazones con pintura. El corazón se había descascarado hacía mucho tiempo, pero el contorno permanecía. Teresa lo miraba y pensaba en lo extraña que es la memoria. Se olvida el nombre del vecino, se olvida la fecha de la boda, se olvida qué comió el esposo la semana pasada, pero eso, pintado por manos ajenas en una parada de concreto, queda grabado para toda la vida. Después de casi 2 horas, el autobús entró al pueblo, en el interior. Ya había oscurecido. Las lámparas de los postes se iban encendiendo una por una. Las ventanas de las casas brillaban con una luz amarilla y cálida. En algún lugar ladraba un perro. En algún lugar olía a humo de leña. Ese olor especial que se extiende por el campo en todo el país cuando el aire se vuelve más frío. Teresa bajó en la terminal, en la plaza junto a la tienda de abarrotes, que ahora se llamaba Minisuper 24 horas, aunque el escaparate fuera el mismo. Miró alrededor. La plaza estaba casi vacía. Junto a la tienda, 2 hombres con bolsas. Junto a un poste, una mujer con abrigo encima de la bata fumaba. Nadie miraba a Teresa, nadie la reconocía. Para ellos era solo una forastera que había bajado del autobús en aquel lodo de la carretera. La casa de su madre quedaba al final de la calle. Desde la plaza hasta allá había un trayecto corto a pie por el callejón y uno más largo por el camino principal. Teresa fue por el camino corto. Los zapatos ya no tenían importancia. Todo lo que podía mojarse ya estaba mojado. Caminaba reconociendo cada arbusto, cada curva, cada portoncito bajo. En un patio, un perrito pequeño, blanco con las orejas rojas, empezó a ladrar y de una ventana apareció enseguida una anciana con pañuelo, que miró, no dijo nada y volvió a meter la cabeza. Teresa giró hacia su callejón.
El corazón le latía fuerte, como había latido en el autobús en su juventud. Se preparaba para lo peor. Lucía, todos esos años, repetía por teléfono: «Teresa, la casa se está cayendo, deberías verla. El techo tiene goteras. En la esquina hay moho». La cerca se cayó. En el patio la hierba está más alta que la cintura. No sirve para nada, solo da gastos. Teresa escuchaba, asentía, de vez en cuando le transfería dinero a su hermana, para gastos imprevistos, ya fuera para arreglar el techo, ya fuera para una cerradura nueva, ya fuera porque habían aparecido ratas y había que fumigar. El dinero no era poco, pero tampoco era mucho. Teresa sacaba ese dinero de sí misma, porque creía que la casa de su madre era lo último que le quedaba de su vida anterior, y si se derrumbaba, el recuerdo se derrumbaría también. Se acercó al portón y se detuvo. La cerca estaba derecha, no nueva, pero firme, pintada de verde oscuro en la parte de abajo. El portón ya no colgaba de una sola bisagra, como ella recordaba, sino que había sido reemplazado por otro, metálico, con un pequeño techo arreglado. En el portón había un candado. El candado era nuevo, brillante, del tipo que se pone cuando se quiere decirles a los vecinos: «Sin el dueño, no entren aquí». Teresa se sujetó de las rejas con la mano. Por el portón se veía el patio. El patio estaba limpio, no perfecto, pero exactamente como queda el de la gente que vive ahí. El camino hasta el porche estaba barrido. Junto a la entrada había un tapete de hule. Junto a la pared del cobertizo, leña apilada con cuidado. Leña fresca, no la del año anterior. En el suelo, junto al cobertizo, marcas claras de llantas, anchas como de una camioneta. Las marcas eran recientes. De ese día o del anterior, sin duda no tenían ni una semana. Teresa sacó la llave. La vieja llave de bronce, de mango largo, esa misma que su madre un día le había puesto en la mano antes del funeral y le había dicho: «Cuídala bien, hija, esta es tu llave». Acercó la llave al candado. El candado era completamente diferente, pequeño, cilíndrico, para una llave moderna, tipo tarjeta. La vieja llave ni siquiera entraba en la cerradura. Se quedó parada junto a su propio portón, en la extraña oscuridad, frente a un candado extraño, y por primera vez en todo ese día no sintió rabia hacia Roberto ni cansancio del viaje. Dentro de ella estaba vacío y muy callado, como sucede en un cuarto del que acaban de sacar todos los muebles. En algún lugar detrás de ella, en el patio vecino, una puerta rechinó y una luz amarilla y cálida se extendió en una franja sobre la tierra mojada. «¿Quién anda ahí?», preguntó una voz femenina, cautelosa. «¿Qué hacen ahí parados?». Teresa se volteó. En la entrada del portón vecino estaba una mujer bajita, con un rebozo sobre los hombros. Tenía una linterna en la mano, y el haz de luz saltaba en el charco a los pies de Teresa. «Doña Celia», dijo Teresa en voz baja. «Soy yo, Teresa, la hija de doña Aparecida». El haz de la linterna tembló y subió lentamente hasta el rostro de ella. «Dios mío», dijo doña Celia, y en su voz había todo de golpe: sorpresa, susto y una alegría antigua, mucho tiempo sin usar. «Dios mío, Teresa, pero tú, ¿estás sola? ¿Y con este clima sin coche?» «Sola», respondió Teresa. «Sin coche». Ella todavía no sabía qué le diría la vecina al minuto siguiente. No tenía idea de lo que realmente estaba pasando. Pero ya estaba parada frente a la casa, ante el candado extraño, con los zapatos empapados, y entendía que algo ahí no estaba bien, que algo ahí estaba muy, muy mal. Doña Celia se quedó callada un segundo, después otro más, después bajó la linterna y dijo, ya con una voz completamente distinta: «Baja, culpable, cautelosa. Teresa, hija, ven conmigo, entra, no te quedes ahí parada. Necesitas sentarte y quitarte ese pañuelo. Y necesitamos hablar, hija. Hace mucho que lo necesitamos». Teresa asintió. La bolsa en su mano de repente se sintió pesada, como un saco de arena empapado. Miró una última vez el candado nuevo y brillante,
colgado en su propio portón, y siguió a doña Celia por el charco, por el portón que había rechinado, hacia la franja cálida de luz amarilla, hacia un patio extraño para escuchar ahí algo que haría que su vida nunca volviera a ser la misma. En casa de doña Celia había olor a calor, papa cocida y hierbas calmantes. En el suelo había un tapete tejido a mano, de rayas. Junto a la ventana, 2 macetas de flores con geranio, rojo como hace 30 años. Teresa puso la bolsa junto a la puerta y por un buen rato no pudo quitarse el pañuelo. Los dedos no le obedecían. El nudo se había endurecido. Doña Celia se acercó en silencio, le desató el nudo ella misma, como antes desataba los pañuelos de las niñas pequeñas, y lo colgó del gancho junto a la puerta. «Siéntate, hija, aquí, más cerca de la estufa. Ahora te voy a servir un té calientito de manzanilla». Teresa se sentó en el banquito junto a la estufa, recargó la espalda en la pared caliente y cerró los ojos. Doña Celia caminaba por la casa en silencio, como se camina en un hospital. Una taza tintineó, una bolsita de hierbas crujió, un cerillo se encendió. Después de un minuto, le pusieron en las manos una taza de té hirviendo. «Bebe, bebe, ahora necesitas calentarte, y después hablamos». Teresa tomó un sorbo. El té estaba dulce, casi como miel, pero era exactamente lo que se necesitaba en ese momento. Caliente, con olor a dulce de fruta y a infancia. «Doña Celia», dijo ella finalmente, «¿qué está pasando con mi casa?» Doña Celia se sentó frente a ella, puso los codos en la mesa, después los quitó, después los volvió a poner. Tomó la punta del mandil y comenzó a estrujarla entre los dedos. «Hija, no te enojes conmigo de entrada». «No estoy enojada. Solo dígame». «Pensé que ya lo sabías». «Que tú misma se lo habías permitido». «¿Permitido qué?» «Bueno, lo de Lucía con la casa». «Bueno, a su manera». Teresa puso la taza lentamente sobre la mesa. «Doña Celia, yo no le permití nada a ella. No he ido ni una vez desde el funeral. Lucía me decía que la casa se estaba cayendo». Doña Celia bajó la mirada. Se le veían los labios temblar. «Dios mío», susurró. «Dios mío». Yo lo sentía. Le decía a mi Pedro, «Aquí hay algo raro». Si él me decía, «Celia, no te metas, cada uno tiene su familia, que ellos lo resuelvan», y yo no me metí. «¿Quién vive en la casa?» «Gente distinta, hija, gente distinta». Doña Celia suspiró y empezó a contar, y al principio su voz era insegura, después se fue volviendo más firme, como si llevara mucho tiempo esperando poder contarle esto a alguien. En ciertas épocas, contaba ella, en la casa casi siempre había veraneantes. Llegaba una familia de la capital, un hombre con su esposa y 2 hijos adolescentes. Se quedaban un par de semanas en una temporada, después de nuevo en otra. Los niños atrapaban insectos en un frasco, corrían descalzos por la calle. Pisotearon las rosas debajo de la ventana de doña Aparecida. Doña Celia después las volvió a plantar. Después llegó una mujer soltera con un perro grande y blanco. Esa se quedó casi un mes. Iba al pozo con una cubeta, fotografiaba el atardecer con el celular. Después un grupo de jóvenes, hombres y mujeres. Esos hacían ruido, ponían música fuerte en el coche. Doña Celia una vez incluso golpeó la cerca pidiendo que bajaran el volumen. En otras épocas, continuaba ella, la casa tampoco se quedaba vacía. Varias veces alojaron trabajadores ahí, hombres de un equipo que remodelaba el centro comunitario y después el establo de ganado en las afueras. Vivían de 3 a 4 personas. Salían muy temprano en la mañana, volvían de noche, sucios, con hambre. Encendían la estufa, cocinaban en ella. Los fines de semana compraban alcohol en la tienda. Al final del año, en la casa se quedó una pareja ya no tan joven, de un pueblo vecino. Esos pidieron quedarse 3 noches. Doña Celia escuchó a Lucía explicándoles dónde estaba la leña, dónde estaba el agua y cómo cerrar la puerta para que no entrara el viento. Ella la rentaba, hija, la rentaba.
Teresa escuchaba en silencio. El té en la taza se enfriaba. En la estufa crepitaba bajito. Una vez le pregunté, dijo doña Celia. Se rió, dijo doña Celia. Hoy todo el mundo hace esto así, por internet. La dueña está lejos, la casa se queda de cualquier manera. Yo solo la vigilo. En ese momento creí que tú lo sabías. Pensé que tú habías confiado en ella porque vivías demasiado lejos para venir. Yo no le confié nada a nadie, doña Celia. Lo sé, ahora lo sé. Doña Celia se levantó, fue al armario, sacó del cajón un juego de llaves. Hija, te voy a decir algo. Por el portón no vas a entrar hoy. El candado es nuevo. Y en la puerta principal también cambiaron la cerradura. Pero en el porche, del lado de la huerta, todavía existe la entrada antigua. Ahí doña Aparecida puso una cerradura cuando todavía vivía. ¿Recuerdas? Las dos la pusimos juntas hace muchos años. Parece que Lucía no llegó hasta esa entrada. Le extendió a Teresa el juego de llaves. Fui ahí hace unos 3 años, al jardín de enfrente, a regar las plantas. Tengo una llave de repuesto. Tómala, salieron juntas. Doña Celia puso sobre los hombros de Teresa su vieja capa de lluvia, azul vivo, con un cinturón que no terminaba de amarrarse. Fueron por el patio, por un hueco en la cerca, que doña Celia señaló con la mano y se rió. Esto lo hicimos yo y tu madre, cuando lo pisoteamos para ir una a la casa de la otra sin tener que pasar por el portón. La lluvia, a esa hora, ya casi había parado. Solo caía una llovizna fina, como filtrada. Bajo los pies, la tierra encharcada de la huerta hacía ruido. Doña Celia iba adelante con la linterna, Teresa detrás. El porche quedaba del otro lado de la casa, pequeño, con una sola ventanita estrecha. La puerta era vieja, de madera, forrada en los bordes con un plástico roto. Doña Celia hizo sonar las llaves, escogió la correcta, giró 2 veces. El candado se abrió, no a la primera. Hubo que levantar la puerta por la manija. De dentro salió un olor a frío, a polvo seco y por alguna razón a jabón. Entra, hija, con cuidado. Tu abuela hizo el umbral alto aquí para que no entraran los gatos. Teresa pasó el umbral. El porche era casi el mismo de antes. El mismo techo bajo, la misma banca junto a la pared, las mismas cortinas de florecitas pequeñas. Pero en la banca ya no estaban los frascos de conservas de su madre, sino un par de botas de hule número grande, de hombre, extrañas. En el gancho junto a la puerta colgaba un abrigo acolchado que ella nunca había visto. En el suelo, un tapetito nuevo todavía con olor a tienda. Siguieron adelante, hacia el recibidor, de ahí a la cocina. Teresa se detuvo en medio de la cocina y movió los ojos lentamente. En la ventana había cortinas limpias, no las de su madre, blancas con cuadros azules. Las de su madre eran de flores grandes. En el alféizar de la ventana, una maceta de sábila, bien cuidada, regada. En la pared, donde su madre colgaba calendarios de cada año, ahora había un solo calendario pequeño, de un hotel de montaña, promocional. Sobre la estufa, una campana extractora nueva, blanca, brillante. La estufa era otra, ya no de gas con tanque como antes, sino moderna, de 4 quemadores. En el suelo un piso nuevo, beige con puntos grises. Teresa recordaba bien cómo era el piso, tablones pintados y uno en medio que siempre rechinaba. «Hicieron remodelación aquí», dijo doña Celia en voz baja detrás de ella. «Antes de empezar a rentar, pensé que era para eso que dabas el dinero. Yo lo daba para el techo, para el candado, para las ratas». Doña Celia solo sacudió la cabeza. Teresa abrió el armario sobre el fregadero. Ahí había platos extraños, blancos, con un delgado borde azul, apilados con cuidado. Tazas extrañas, tenedores extraños en el portacubiertos. Ningún objeto familiar. Recordaba el juego de vajilla de su madre, con bolitas verdes. ¿Dónde estaba? Recordaba la olla de aluminio con la tapa abollada en la que su madre hacía mermelada. ¿Dónde estaba? Recordaba la pala de madera con la que su madre volteaba las gorditas de maíz. El mango de la pala estaba quemado de un lado, y Teresa, de niña,
Lloraba por ese lado quemado, porque le parecía que la pala sentía dolor. ¿Dónde estaba esa pala? Siguió adelante. La sala grande. Ahí también estaba arreglado de una manera que daba miedo. Un sofá-cama junto a la pared, una colcha nueva acolchada, con un diseño de flores, una mesita de centro, una televisión pequeña, de pantalla plana, en la pared. La cómoda de su madre ya no estaba ahí. En su lugar un armario de madera aglomerada barata, color roble claro, del tipo que se vende en cualquier tienda. En la pared, un cuadro extraño, un paisaje con mar, claramente para un ambiente de confort de hotel. Teresa abrió el armario. Dentro, pilas de ropa de cama nueva amarradas con cintas, toallas dobladas de 3 en 3. En el estante de arriba, una canastita pequeña con pantuflas desechables envueltas en celofán. Teresa tomó un par, las volteó en las manos. En el celofán estaba impreso el logotipo de algún hotel. «Dios mío», dijo ella en voz baja. «Y el cuarto de tu mamá», empezó doña Celia, y se detuvo de repente. «El cuarto, parece que Lucía no lo tocó. Lo dejó cerrado con llave. Muéstreme». Caminaron por el pasillo. La puerta del cuarto de la madre estaba cerrada con un pequeño pasador. Doña Celia lo abrió sin llave. La puerta rechinó seca. Y ahí, finalmente, esa noche, Teresa por fin pudo respirar. El cuarto de la madre estaba casi intacto. En la cama de fierro estaba la vieja colcha azul oscuro con flecos, cuyo borde la misma Teresa había cosido en la escuela con hilo grueso. En la pared, 2 fotografías enmarcadas, una de la boda de la madre con el padre, otra de Teresa con Lucía, pequeñas, con vestidos iguales de cuello blanco, tomadas de la mano. En el suelo, las pantuflas bordadas de la madre, puestas junto a la cama, como si la dueña hubiera acabado de salir. En la mesita de noche, un vaso con flores secas hacía mucho tiempo, unas tijeras, lentes con armazón metálico, restos de hilo. Teresa se sentó en el borde de la cama. Los resortes rechinaron bajito bajo su peso, con ese mismo sonido conocido, hogareño, voz de la madre. Pasó la mano por la colcha y sintió que casi no había polvo. Alguien, de vez en cuando, todavía pasaba un trapo. Tal vez era la misma Lucía. Tal vez ella tenía al menos un poco de conciencia de no rentar ese cuarto. «Hija», dijo doña Celia en voz baja, parada en la puerta, «tú duermes aquí hoy. Yo te traigo sábanas limpias mías. Mañana arreglas todo. Ya es tarde, no se puede empezar ahora». Teresa asintió. Casi no había palabras. Doña Celia corrió a su casa y volvió con un bulto, sábana, funda y cubrecama, todo limpio, con olor a jabón casero. Tendió la cama ella misma, con destreza, como quien ya lo ha hecho muchas veces. Después puso en la mesita de noche una taza de leche caliente, con un poco de miel adentro. «Bebe y duerme. Yo vengo mañana muy temprano». La puerta se cerró detrás de doña Celia. En la casa todo quedó en silencio. Teresa siguió mucho tiempo sentada en la cama de su madre, sin desvestirse, escuchando el agua goteando en algún lugar del canal, un perro lejano ladrando en la oscuridad, el relojito de pared haciendo tic-tac en la pared, reloj que, al parecer, alguien le daba cuerda, porque si no ya estaría parado desde hacía mucho. Gente extraña le daba cuerda al reloj de su madre. Gente extraña ponía sus platos en el armario de su abuela, y ella no sabía nada de eso. Pagaba por ratas que no existían. Solo se quedó dormida de madrugada sin desvestirse, con la bata de la madre que encontró en el armario, el único objeto de la madre que nadie había tocado. Despertó porque una luz amarilla fuerte le daba en la ventana. La lluvia ya había parado. En el vidrio brillaban gotas, y detrás de ellas un arbusto de hibisco mojado, sin hojas, ese mismo bajo el cual una vez escondía de Lucía una alcancía hecha de una lata de conserva. Teresa se levantó, se lavó la cara con agua fría de una cubeta, tomó un té con un pedazo de pan que doña Celia había dejado y empezó a ordenar. Comenzó por el armario del cuarto de la madre. Ese armario, Lucía no lo había abierto.
Era visible por el polvo acumulado en los estantes y por cómo estaban dobladas las cosas a la antigua, con cuidado, en pilas. Teresa examinaba todo despacio. Un pañuelo floral que su madre usaba en la iglesia, un saquito gris tejido, con 2 botones en el cuello. Una cartera de piel sintética. Dentro, algunas monedas pequeñas y una receta médica para la presión, doblada en 4, postales antiguas, recibos de luz amarillentos, calendarios de hace décadas. El estante de arriba era el más alto. Teresa puso un banquito, subió, pasó la mano. Primero tropezó con una caja de zapatos. Dentro había madejas de lana y agujas de tejer. Después, una pila de revistas antiguas. Y en el rincón más lejano, junto a la pared del fondo, su mano encontró algo duro, rectangular. Teresa lo jaló. Era una carpeta de cartón, azul, gastada en las esquinas, amarrada en cruz con una liga gruesa de oficina. En la tapa, nada. Solo un leve trazo de bolígrafo, como si en algún momento la madre hubiera pensado en escribir un nombre, pero hubiera desistido. Teresa bajó del banquito, se sentó a la mesa de la cocina, donde había más luz. Quitó la liga. La liga se rompió sin resistir y la punta le golpeó la mano. Adentro había papeles. Arriba el título de propiedad, a nombre de la madre. Después, una copia del testamento, escrita a máquina en la vieja máquina de escribir, donde la madre dejaba constancia, en blanco y negro. La casa y el terreno los dejo a la hija mayor, Teresa. El nombre de Lucía aparecía en una línea separada, con el encargo de ayudar a mantener el orden de la casa. Ninguna mención de disponer de ella, ninguna de rentarla, ninguna de venderla en caso de necesidad. Solo cuidarla. Después, copias de recibos, luz, gas, impuesto del terreno. Todo de años pasados, todos pagados con la tarjeta de Lucía. Después, un fajo de cartas con la letra de la madre, en papel rayado sencillo. Teresa las puso a un lado sin abrirlas. Para ellas hacía falta tiempo y el corazón en calma. Y en el fondo más profundo de la carpeta, un sobre de cartón grueso, amarillo. Teresa lo abrió y vació el contenido sobre la mesa. Comprobantes, estados de cuenta, no de la madre, de Lucía. Al parecer, la madre los había preparado un día para un abogado. Teresa recordaba que la madre, antes de morir, pretendía formalizar algo, algún poder notarial, y le había preguntado a Teresa por teléfono sobre un abogado. Teresa, en ese momento, había dejado el tema de lado. «Mamá, yo voy para allá, lo resolvemos». Y después, la madre se enfermó, y nunca lo resolvieron. Teresa recorrió con los ojos la primera página. Una transferencia a la tarjeta. Fecha, monto. En la descripción del pago, una línea corta. Renta de la casa, 1 semana. El monto pequeño, pero real. De hacía 4 años. Pasó la página. La siguiente transferencia. Hospedaje 2 semanas. El monto ya mayor. De hacía 3 años. Más adelante, depósito de 1 semana. Pago de la casa. Pago de la casa, mes nuevo. Equipo. Renta. Fin de semana. Teresa iba poniendo las hojas una sobre otra, como cartas de baraja. Los números en la columna del total, al final de la pila, ya sumaban una cantidad que no era pequeña. En 4 años, daba para un buen coche, o para remodelar un departamento en la capital, o para un viaje a la playa cada año. En algunas de esas notas había una observación junto al monto. Parte para Beto, dejando claro que no todo el dinero se quedaba con Lucía. En algún lugar a la mitad de la pila había otro papel. En él, con la letra de la madre, ya temblorosa por la enfermedad, estaban escritas solo 3 líneas. Lucía, hija, si vas a rentar sin que tu hermana lo sepa, eso no es cuidar, es pecado. Piénsalo bien. Al parecer, la madre había notado algo todavía en vida. Al parecer habían tenido una conversación, pero Lucía en ese momento no hizo nada, y después la madre murió, y el papel se quedó guardado en la carpeta azul, donde nadie debía encontrarlo. Teresa estaba sentada en la cocina con la bata de la madre, frente a un vaso de té ya frío, mirando esas líneas. Afuera
Ya brillaba con fuerza un sol débil. En algún lugar, en casa de los vecinos, cantaba un gallo atrasado. En el radio que doña Celia había encendido en su patio, sonaba bajito una canción conocida de guitarra. Teresa guardó con cuidado todos los papeles de vuelta en la carpeta azul. Sin prisa, la amarró con una liga nueva que encontró en el cajón de la mesa, la puso frente a sí. Ella todavía no sabía que en esa carpeta solo estaba la mitad de la verdad. Todavía no sabía que doña Celia esa misma tarde le contaría algo después de lo cual toda esa historia de la renta parecería apenas la punta del iceberg. Pero ya esa mañana en la mesa de la madre entendió una cosa. Volver a la capital como aquella Teresa que 2 días antes estaba sentada en el coche de Roberto contando los golpes de los limpiaparabrisas, eso ya no lo iba a lograr. Aquella Teresa se había quedado en la orilla de la carretera bajo la lluvia y en la casa de la madre con la carpeta azul en las manos estaba sentada una mujer completamente distinta. A casa de doña Celia, Teresa fue después de comer cuando ya había leído todo lo de la carpeta azul por segunda vez y las manos finalmente habían dejado de temblar. Se puso el abrigo que ya estaba seco, encima el pañuelo gris de la madre y fue por el hueco en la cerca, por el mismo camino de la noche anterior. Doña Celia pelaba papas junto a la ventana. En el mantel de hule había un montón de cáscaras. En la cubeta bajo la mesa goteaba agua. Vio a Teresa, dejó el cuchillo a un lado, se secó las manos en el mandil. «Siéntate, hija, el agua acaba de hervir. Doña Celia necesitaba hablar con usted, algo serio». «Lo entiendo. Desde la mañana he estado esperando que vinieras». Teresa se sentó en el mismo banquito junto a la estufa. Se quedó en silencio. Doña Celia sirvió en las 2 tazas, puso en la mesa un frasco de mermelada de fruta, cortó pan y también se quedó callada. Las 2 sabían por qué Teresa había ido, y las 2 postergaban esa conversación, como se posterga el agua fría antes de meterse a bañar. Doña Celia, ¿quién más fue a la casa, además de Lucía? Doña Celia dejó el cuchillo, tomó la punta del mandil con las manos, la estrujó, la soltó, la volvió a tomar. «No te conté todo ayer, hija. Yo sospechaba. No vas a soportarlo». «Ya no estoy soportándolo, doña Celia. No hay manera de caer más bajo». Doña Celia suspiró, largo, seco, como suspiran los viejos. «Tu Beto venía aquí». Teresa puso la taza lentamente sobre la mesa. «Roberto, Beto, tu esposo. Reconozco su coche, ese gris, largo, con 2 faros cuadrados. No venía con frecuencia, no creas, pero venía unas 3, 4 veces al año, tal vez más, siempre sin ti. ¿Qué hacía aquí? Traía cosas. Una vez ayudó a cargar adentro de la casa, lo vi por la ventana, pilas enteras, como de hotel. Una vez se quedó junto al cobertizo con un hombre, mostrándole el patio, abriendo la llave de paso del agua, revisando la tubería, y además, doña Celia bajó la mirada. Una vez le entregó a Lucía las llaves del portón y de la puerta. Yo misma estaba pasando, viniendo de la tienda cerca de su portón y lo vi con mis propios ojos. Él le puso en la mano un juego de llaves, ella le dio a él un paquete. ¿Qué tenía adentro el paquete? No lo sé, no lo vi de cerca. Teresa se quedó en silencio. Tenía la garganta seca y el té ya no ayudaba. Lo sentía, tomaba y no tomaba. ¿Cuántas veces lo vio doña Celia? Hija, si te soy sincera, unas 15, tal vez 20 veces. 20 veces en todos estos años, y usted se quedó callada. Doña Celia apretó los labios, se quedó callada. Yo misma me he culpado por eso desde hace 2 años. Pero entiende, Teresa, no soy tan tonta. Pronto entendí que algo andaba mal. Solo pensé, ¿y si así lo decidieron en la familia, entre él y tu Lucía? Tal vez tú misma le hayas dicho, Beto, pasa por ahí, ayuda a mi hermana a ventilar la casa. Y yo iba a meter mi lengua y a pelearme con todos. Yo, con tu madre, que en paz descanse, viví 50 años una al lado de la otra, separadas por la cerca. Doña Aparecida, hasta el final, todavía me llamaba a través de la cerca. Celia, ven, hice tamales.
No iba yo a querer pelear a sus hijas. La entiendo, doña Celia. Todavía no entiendes. Escucha el resto. Beto, una vez, él mismo vino a hablar conmigo. 1 minuto. Yo estaba en la huerta, sacando yuca. Se acercó a la cerca. Saludó educadamente, como yerno, y dijo: «Doña Celia, si ve a mi Teresa, no le diga que vengo aquí. No quiero preocupar a mi esposa con tonterías. Si no, ella ya empieza a poner nerviosa, le sube la presión». Así mismo dijo: «Tonterías». Yo en ese momento pensé: bueno, el hombre está cuidando. Aunque el corazón ya se me había puesto inquieto. ¿Qué más dijo? Bueno, nada en especial. Que él, decía, estaba ayudando a tu hermana, por cuestión de familia, para que la casa no se perdiera. Que tú, decía, te habías alejado de ese lugar, que era difícil para ti después de tu madre, y que no necesitabas volver allá, no necesitabas reabrir esa herida. Dijo exactamente así. No hace falta lastimar su alma. Hija, en ese momento yo todavía le tuve lástima, vieja tonta que soy. Teresa se volteó hacia la ventana. En el vidrio un escarabajo caminaba despacio, moviendo las antenas sin entender dónde había caído. En algún lugar, en un cuarto más lejano, un despertador sonaba regular, monótono, y en ese minuto, en la cabeza de Teresa, se acomodaron todas las piezas que no había entendido durante años. Roberto siempre encontraba un motivo para que no fueran allá. Ya fuera el trabajo, ya fuera la remodelación, ya fuera dejémoslo para el próximo fin de semana, ya fuera estoy cansado. Cuando Teresa empezaba a decir que necesitaba ir, ver la casa, quizá arreglarla, él enseguida empezaba a irritarse. Una vez hasta gritó: «Andas como niña detrás de esa casa tuya. Ya es hora de tirarla con un tractor». Otra vez dijo con calma, con cariño: «Teresa, ¿para qué quieres ir allá? Ahí no hay nada bueno, solo humedad. Lucía la cuida». Y cuando ella una vez sugirió que sería bueno vender la casa, ya que de todos modos estaba ahí parada, Roberto la miró de una manera extraña, muy extraña, y dijo: «No hay prisa, déjala un tiempo más». Lucía siempre se ofendía, y ella le creía. Le creía, porque otra posibilidad ni se le pasaba por la cabeza. Ahora ya se le había pasado. «Doña Celia, voy a llamar a Lucía ahora, desde aquí mismo. ¿Puedo?» «Llama, hija. ¿Quieres que me salga?» «No. Quédese. Hoy necesito un testigo». Teresa tomó el celular, marcó el número de Lucía. Ella contestó a la tercera llamada. «Teresa, ¿dónde estás que desapareciste? Te llamé ayer 2 veces, no contestaste. ¿Ustedes ahí, tú y Beto, pasó algo de nuevo?» Él me escribió en la mañana, un poco nervioso. Al parecer, Roberto le había contado de la discusión desde la noche anterior, antes incluso de que Teresa decidiera qué hacer. Lucía hablaba rápido, con soltura, como siempre, con la voz un poco preocupada, un poco ofendida, un poco cuidadosa. «Lucía, estoy en el interior». En el teléfono se hizo silencio. Solo se oía, del otro lado, agua corriendo en el lavabo de Lucía. Parecía que la llave estaba abierta. ¿En qué lugar? En nuestra tierra, en la casa de mamá. ¿En la casa de mamá? Lucía cerró la llave. ¿Y cómo llegaste ahí? En autobús. Roberto me dejó a la orilla de la carretera y yo vine para acá. Te dejó. Teresa, ¿qué estás diciendo? Lo que estás oyendo, Lucía. Entré a la casa por el porche. El candado del portón no le quedó a mi llave. ¿Lo sabías? Te voy a hacer una pregunta. Solo una. ¿Quién puso el piso en la cocina de mamá? ¿Qué piso? El beige con puntitos grises. Lucía se quedó callada unos 5 segundos. Después habló con otra voz, más calmada, más cuidadosa. Teresa, bueno, llegas y ya vienes con acusaciones. Déjame al menos respirar. Sí, arreglé un poco ahí. Sí, cambié algunas cosas. Ya te lo he dicho 100 veces, la casa está abandonada. Necesita mantenimiento, no fue para mí. Lucía, encontré la carpeta azul de mamá, en el estante de arriba del armario. Silencio de nuevo, esta vez más largo. ¿Qué carpeta? La carpeta, Lucía.
¿Dónde están los documentos y los estados de cuenta de tus transferencias de 4 años? Renta. Depósito de una semana. Equipo. Lucía, está todo frente a mí. Teresa, no entendiste nada de eso. ¿Cuánto dinero recibiste en estos años, Lucía? Teresa, la casa se iba a quedar abandonada de todos modos. Yo no hice esto para mí. No la dejé perderse. Tú no ibas, para ti no hacía diferencia. Yo ahí incluso arreglaba la cerca, y arreglaba el techo, y fumigaba las ratas. No había ninguna rata. Le pregunté a doña Celia y yo misma vi. No hay ningún rastro. ¿Para eso te mandaba dinero? ¿Para ratas que inventaste? En el teléfono, Lucía empezó a respirar más rápido. Teresa, estás dolida ahora, lo entiendo. Te peleaste con Roberto y ahora lo desquitas conmigo. Lucía, ¿quién te entregaba las llaves? En el portón, el año pasado, cuando recibiste el paquete. El silencio fue tan denso que Teresa podía oír, detrás de sí, el goteo de la llave de doña Celia dentro de la cubeta. Eso fue Beto ayudándome, por cuestión de familia. Teresa, ¿qué es esto? Lucía, no estoy inventando nada. La vecina lo vio 20 veces, y el mismo Roberto le pidió que no me contara, para no preocupar a su esposa con tonterías. Y entonces Lucía explotó. No de inmediato. Primero todavía intentó mantener el tono, intentó reír. Teresa, doña Celia ya está vieja. ¿Qué habrá visto ella? Pero no funcionó. La voz se le quebró. ¿Y qué? ¿Y qué, Teresa? Tú siempre tuviste todo. Mamá te cosía los mejores vestidos. ¿A ti te dejó la casa? A ti un esposo normal, departamento en la capital, todo para ti. ¿Y yo qué? Por una miseria toda la vida en este pueblo. Yo no tengo derecho a ganarme algo. Tú no necesitabas esta casa, no la necesitabas. Admítelo. Nunca la habrías abierto si Beto no te hubiera dejado en la carretera. Lucía, escúchate. No, eres tú. Escúchate tú. Tú siempre fuiste la santa entre nosotras. Y yo, sobreviviendo. Yo también aquí sobreviviendo. Tú, con tu departamento, no vas a entender nada. Lucía, ¿cuánto dinero? En total. Lucía empezó a llorar. Fuerte sin contenerse como en su infancia, cuando se ofendía con la madre. Te digo después, no ahora. Está bien, no ahora. Teresa colgó, puso el celular en la mesa con la pantalla hacia abajo. Doña Celia la miraba sin parpadear, y ella misma estaba más pálida de lo normal. Ay, hija, esto todavía no es todo. Doña Celia, Roberto va a llamar ahora. Lucía ya debe estar corriendo a contarle. Y Roberto en efecto llamó, no en media hora, como Teresa pensaba. Bastante después ya había oscurecido. Teresa había tenido tiempo de volver a su casa, calentar agua en la estufa, separar otro fajo de cartas antiguas de la madre. El celular vibró en la mesa. Ella contestó. No fue de inmediato, Teresa. La voz de Roberto no era para nada la de ayer en el coche, no aquel tono en que había dicho, bájate. Esa voz era suave, envolvente, como si Roberto estuviera hablando a través de una almohada. Teresa, mi amor, ¿me oyes? Te oigo. Soy el culpable. Te lastimé ayer. Perdí el control. Estoy con la cabeza hecha pedazos. En el trabajo hubo un problema. Reaccioné mal. Tú me conoces. Cuando me canso, me vuelvo insoportable. Vente a casa. Yo mismo puedo ir a buscarte mañana en la mañana. Si quieres, salgo ahora mismo. En la mañana estoy ahí. Roberto, ¿sabes dónde estoy? Lo sé. Lucía me contó. Teresa, pero ella te inventó un montón de cosas ahora. Es histérica. La conoces de toda la vida. No le hagas caso. Ella, de rabia, inventa lo que sea. Nos sentamos en casa. Hablamos con calma. Esos documentos, esa renta, es todo una tontería. Yo te explico todo. No hace falta, por una casa vieja, destruir una familia. Teresa, ¿me oyes? No hace falta. Teresa escuchaba y contaba. Contaba, como había contado ayer los limpiaparabrisas del coche. Solo que ahora contaba palabras. Roberto,
En 2 minutos de conversación dijo, casa, una vez. Dijo, Teresa, mi amor, 3 veces. Dijo, ven a casa, 4 veces. Y ni una sola vez preguntó cómo estaba ella, si se había mojado, si se había enfermado después de la lluvia, si tenía dinero, si hacía calor donde dormía. Beto, dime una cosa. ¿Qué estás salvando ahora, a mí o a ti mismo? En el teléfono se hizo silencio. Teresa lo oía respirar y entendió definitivamente. Él no tenía miedo de perder a su esposa. Tenía miedo de perder el negocio, tranquilo, conveniente, armado a lo largo de los años, en el cual la casa de la madre de ella le traía dinero, mientras él fingía ser un esposo que no sabía nada, ocupado, cansado. Teresa, ¿qué es esto ahora?, dijo él finalmente, y la voz le volvió a la normalidad, más pesada, más habitual. Estás con el viaje en la cabeza, estás cansada, estás imaginando un montón de cosas. En la mañana las cosas se ven más claras. Te llamo mañana. No llames, Beto. Yo llamo cuando quiera. Colgó primero, puso el celular junto a la carpeta azul y se quedó por mucho, mucho tiempo mirando la ventana oscura, detrás de la cual ya no se veía ni la cerca, ni el hibisco, ni el cobertizo, solo su propio reflejo en el vidrio. Extraño, desconocido, muy tranquilo. Teresa empezó la mañana muy temprano. Se levantó casi al despertar, aunque no había logrado descansar bien. Se lavó la cara, se hizo la trenza, se puso ropa limpia y fue en autobús hasta la cabecera municipal. En el registro público de la propiedad estuvo sentada casi 1 hora y media. Una mujer joven de lentes revisó los documentos de la carpeta azul, escribió algo en el teclado y luego dijo con calma, «Usted es la propietaria legal, todo está en orden. Vamos a restituir la documentación y dejar constancia de que el inmueble fue rentado sin su consentimiento. Reúna todo lo que pueda, conversaciones, anuncios, testigos. Mientras más pruebas, mejor». Teresa anotó todo en una libreta, por puntos, con su letra pequeña de escuela. Después pasó al archivo municipal y luego con un abogado que el registro le había recomendado. El abogado no era joven. Usaba un suéter con coderas ya gastadas y en la puerta tenía un letrero, Licunto Mendoza. La escuchó asintiendo y dijo, «Vamos a abrir un proceso aparte contra el esposo, ocultamiento de ingresos, disposición de su patrimonio sin consentimiento. El divorcio lo puede pedir en paralelo. Y, señora, usted no es la única. No se preocupe. De hombres como su Roberto tengo una carpeta entera en el estante». Por la tarde, Teresa volvió al pueblo. Doña Celia la esperaba junto al portón. «Hija, encontré a 3 personas, de los que vivieron con ustedes». Recordaba bien el nombre de cada uno. «Tengo buena memoria para las caras», le dije a mi Pedro. «Siéntate ahí, dicta esos números en el celular». En la mano de doña Celia había un papel de cuaderno con 3 números y nombres. Teresa se sentó con ella a la mesa y empezó a llamar. El primer inquilino, aquel hombre que había ido con su esposa y sus hijos, contestó pronto. Dijo que sí, que rentaban, que pagaban con tarjeta. Nombre: Lucía. La conversación por mensajes estaba guardada. Le mandaría las capturas ahora mismo. Las mandó. Teresa las leyó sin pestañear. La propietaria vive lejos, no se ocupa del lugar. Cualquier duda es conmigo. La segunda inquilina, aquella mujer con el perro, también respondió. El tercero no contestó, pero mandó un mensaje corto. Pagaba en efectivo al líder del equipo que se lo daba a la señora, no recuerdo el nombre. Eso era suficiente. Lucía llegó 2 días después. En la mañana, Teresa estaba precisamente tendiendo en el patio las cortinas de la madre, aquellas de flores grandes, que había encontrado al fondo de la cómoda. Oyó la puerta de un coche cerrarse junto al portón. No el coche de Roberto, un coche extraño. Un taxi que venía de la cabecera municipal. Lucía entró al patio con paso firme. Así caminan las dueñas de casa, no las culpables. Llevaba un abrigo nuevo, color vino, y botas de tacón, demasiado elegantes para el pueblo. Teresa, ya basta.
Vine a hablar de hermana, hermana. Entra, Lucía, voy a poner el té. En la cocina, Lucía se sentó en el mismo banquito en el que Teresa se había sentado la primera mañana. Miró alrededor y su mirada se quedó un segundo en los estantes vacíos donde antes estaba la vajilla de Lucía, en las cortinas retiradas, en la caja con las pantuflas desechables empacadas, en un rincón. ¿Estás recogiendo todo? Estoy recogiendo lo que es de otros y poniendo lo mío en su lugar. Teresa de verdad invertía aquí. El piso, la estufa, la campana extractora, todo eso fue dinero mío. Lucía, tengo en la carpeta tus estados de cuenta. Calculé. La remodelación es la 10ª parte de tus ingresos. El resto, ¿a dónde fue? Lucía se quedó callada. Después levantó la barbilla. Teresa, está bien. Sí, guardé algo. Mi hijo estaba entrando a la universidad. ¿Lo sabías? Necesitaba alojamiento, ropa, computadora. Tú estás bien de dinero. Y yo tengo un hijo. Tú no tienes. Lucía, ¿quién te dijo que yo nunca abriría la casa? Nadie. Lucía se encogió como ante una mosca. Nadie. Yo misma. ¿Fue Beto quien te lo dijo? ¿Qué exactamente? ¿Que no entiendes de patrimonio? ¿Que si tocaras la casa, la venderías rápido por una miseria al primero que apareciera? ¿Que al menos él garantizaría que el dinero se quedara en la familia? Él decía así. Lucía, tú eres lista, tú entiendes. No se le pueden confiar estos asuntos a Teresa. Teresa sirvió el té en silencio, lo puso frente a su hermana. ¿Y tú le creíste, Teresa? Él lo decía con tanta seguridad. Te conoce desde hace 20 años. Yo pensé, tal vez estoy viendo algo mal. Tú viviste conmigo como hermana, pero le creíste a él. Lucía bajó la mirada hacia la taza. No tomó el té. Roberto llegó al anochecer. Él mismo, en el coche gris, con los 2 faros cuadrados que doña Celia reconocía a 1 kilómetro de distancia, tocó el portón. Teresa abrió. En las manos de Roberto había un ramo de crisantemos blancos con un tono verdoso, de los que venden junto a la terminal. Teresa, vine a hablar contigo como la gente. Ella lo dejó entrar al patio. A la casa no lo dejó entrar. Se quedaron parados junto a la entrada, bajo la lámpara amarilla, de la cual caía sobre el suelo un círculo irregular de luz. Teresa, pensé mucho, estaba mal. Te voy a contar todo como es. Lucía pidió ayuda. Yo ayudé, por cuestión de familia. Dinero, bueno, hubo algo de eso. Yo quería después darte una sorpresa, juntarlo y regalarte un tratamiento de spa. ¿Estabas pensando en mí, Beto? Tengo la conversación, esa en la que acuerdas el pago por adelantado con el encargado del equipo que rentó la casa usando la tarjeta de Lucía. ¿Esa era tu sorpresa del spa? Roberto parpadeó. Teresa, ¿de dónde sacaste esas conversaciones? No importa de dónde, importa que existen. Se quedó callado, después cambió la voz, se puso más duro. Bueno, está bien, sí, rentábamos yo y Lucía, pero Teresa, escucha. Si no fuera por nosotros, la casa se habría derrumbado. Tú no venías aquí, la habías abandonado, nosotros la conservamos, lo hicimos por tu bien. Roberto, tú no la conservaste por mí, la conservaste por ti mismo. Teresa, piensa en lo que te dije antes de tomar cualquier decisión. Se quedó parado un momento más, todavía con el ramo en las manos. Después lo puso en el escalón de la entrada, con cuidado, y se fue. Al día siguiente, todo se desmoronó. Uno de los antiguos inquilinos, aquel con la esposa y los hijos, encontró en su correo un viejo anuncio de renta, con fotos de los cuartos, el piso beige, la campana blanca, el sofá junto a la pared. El número de contacto era el de Lucía. Le mandó todo eso a Teresa junto con las capturas de la conversación. Y un día después, la segunda inquilina, aquella mujer con el perro, le envió un mensaje reenviado de Roberto, donde él acordaba con ella las fechas de llegada y le pedía transferir a la tarjeta de la hermana de mi esposa, ella lleva la contabilidad. Teresa imprimió todo y llamó a Lucía. Llegó al día siguiente, ya sin el abrigo, vino con ropa sencilla. Se sentó a la mesa.
Teresa, en silencio, puso frente a ella una pila de impresiones. Lucía leyó por un buen rato, sin llorar, sin gritar, nada. Solo leía y pasaba página tras página. En el último mensaje, en el que Roberto le escribía a la inquilina: «La esposa no sabe y no necesita saber. Ella es nerviosa». Lucía cerró los ojos. Él me decía que yo lo había metido en esto, que él solo ayudaba por mi pedido. Y él, al parecer, él mismo conseguía a los inquilinos, y al equipo, y a los conocidos, y se quedaba con su parte, y me ponía a mí al frente. Te puso a ti al frente, Lucía. Lucía puso las manos sobre la mesa y fue ahí que lloró. No como por teléfono, histérica y con rencor, sino en voz baja, resignada, como se llora cuando se entiende que fue engañada no una sola vez. Teresa, te voy a decir, hace mucho que quiero decirlo. Te tuve envidia desde niña, desde siempre. A ti mamá te quería más. No lo niegues, lo sé. Para ti, pastel de fresa, para mí, de plátano. Para ti, vestido nuevo en la graduación, para mí, el tuyo, remendado. A ti te dejó la casa, a mí solo cuidarla. Vivo con eso toda la vida. Y Roberto pronto se dio cuenta de eso. Él, en la primera conversación, me dijo: «Lucía, tu mamá fue injusta. La casa debería dividirse a la mitad». Cuando oí eso, algo se rompió dentro de mí, y ya, ahí empecé. Comencé pidiendo cantidades pequeñas para la remodelación, después más, después dejé de contar, y él estaba ahí al lado, dándome la razón, y cada vez me convencía de que eso era justo. Teresa puso la taza en la mesa despacio, y cuando habló su voz salió firme sin gritar. «Lucía, estás siendo injusta con mamá. Ella no te dejó de lado. ¿Olvidaste el terreno a la orilla del río? ¿Y los ahorros que abrió a tu nombre cuando todavía eras joven? Fui al registro, Lucía, después de encontrar la carpeta. Mandé calcular todo, lo que ella dejó para mí y lo que dejó para ti, por separado. Sumado, da casi el mismo valor de la casa. Mamá no fue injusta. Solo quiso que la casa se quedara conmigo, porque sabía que era lo único que yo había pedido en toda mi vida. Y para ti dejó otra cosa, del mismo tamaño. Tú nunca te fijaste en eso, Lucía. Solo te fijaste en la casa». Lucía se quedó callada, con la boca un poco abierta, como quien oye una cuenta que nunca había hecho. Yo nunca pensé así. Vendí ese terreno cuando era joven, gasté todo rápido, ni siquiera le puse atención al valor. Pues sí, y Roberto lo sabía mejor que tú. Sabía que bastaba recordarte la casa, y nunca el resto, para que sintieras que te habían robado, y tú le creíste, porque era más fácil creer eso que admitir que tú misma habías gastado tu parte. Teresa escuchaba ahora el propio silencio de Lucía, y dolía, pero ya no dolía agudo, dolía de forma constante, como duele la espalda al final del día. «Lucía, tú lo ayudaste a hacerme esto. ¿Entiendes eso? Lo entiendo, y voy a cargar esa culpa el resto de mi vida. No voy a poder perdonarte de inmediato. No te voy a mentir. La confianza no vuelve de un día para otro. Lo entiendo. Pero si realmente quieres corregir algo, empieza por la verdad. Cuéntale al abogado exactamente cómo pasó todo». Le cuento, y le contó. Lucía fue a ver al licenciado Mendoza. Por su propia cuenta, sin que la llamaran, escribió una declaración de su propia mano, en 2 hojas. Anotó todo, las conversaciones con Roberto, y que él mismo buscaba inquilinos, y que parte del dinero iba para él, en efectivo o por transferencia. El abogado la leyó, asintió y le dijo a Teresa por teléfono: «Esto cambia bastante el panorama, mucho». Una semana después, todas las cerraduras de la casa de la madre fueron cambiadas. Un juego de llaves Teresa lo guardó en su propio bolsillo, el otro se lo dio a doña Celia, por cualquier eventualidad, si no estoy. Fue a la capital 2 veces, para formalizar el divorcio y presentar la denuncia por la renta. Roberto le mandaba mensajes largos, después cortos:
Veámonos al menos, yo te explico todo. Después se quedó en silencio. El abogado le escribió, y después de eso dejó de escribir. Roberto apareció una vez más, después de muchas semanas, cuando ya había pasado bastante tiempo desde la separación. Se quedó parado junto al portón, sin ramo, con el abrigo desabotonado. Teresa salió a la entrada. Detrás de ella, en la puerta, estaba Lucía. Había venido en la mañana a ayudar a colgar una cortina en el cuarto de la madre. Teresa, entiendo, soy culpable. Fue Lucía la que me metió en esto. Me equivoqué. No es tarde todavía. Y entonces Lucía dio un paso adelante. En silencio, sin rabia, simplemente se puso al lado de su hermana en la entrada, con el chal de la madre sobre los hombros. «Beto», dijo ella en voz baja, «ya no voy a quedarme callada por ti. Vete». Él se quedó parado un minuto más. Después se volteó y fue hacia el coche. El portón se cerró detrás de él, bajito, sin ruido. La audiencia se llevó a cabo una mañana fría, casi 4 meses después de aquel viaje en autobús bajo la lluvia. Teresa entró al juzgado de la capital con la carpeta azul bajo el brazo, no la original, que se había quedado guardada en casa, sino las copias certificadas, organizadas en orden cronológico, exactamente como el licenciado Mendoza había indicado. Llevaba un abrigo sencillo gris y los mismos zapatos resolados que había usado para reconstruir su vida en el pueblo. El juez, un hombre de mediana edad, lentes de armazón delgado, se tomó su tiempo leyendo el expediente antes de levantar la vista. Del otro lado de la sala, Roberto estaba sentado junto a su abogado sin mirar a Teresa ni una sola vez. Lucía, que había sido llamada como testigo y también como demandada en parte del proceso, estaba sentada en una banca más alejada, con las manos cruzadas en el regazo, el rostro pálido. «La propiedad del inmueble en cuestión», leyó el juez, «está debidamente registrada a nombre de la demandante, Teresa, conforme al acta de defunción y al testamento de la fallecida Aparecida, madre de las partes. No existe, en ningún documento, autorización para rentarlo a terceros». El abogado de Roberto intentó argumentar que él solo ayudaba a su cuñada, que no había recibido dinero directamente, pero las conversaciones guardadas por los antiguos inquilinos, los estados de cuenta de la carpeta azul, con la anotación «parte para Beto», y la declaración escrita de propia mano por Lucía derribaron uno a uno cada argumento. El licenciado Mendoza lo presentó todo con calma, sin prisa, como quien ya ha visto ese tipo de historia repetirse muchas veces. La sentencia llegó por escrito, semanas después, pero el resultado esencial el juez ya lo había dejado claro esa mañana. Roberto y Lucía serían condenados, de manera solidaria, a indemnizar a Teresa por todo el periodo en que el inmueble fue rentado sin su consentimiento, el monto calculado con base en los mismos estados de cuenta que estaban en la carpeta de la madre, ajustado por el tiempo transcurrido. Para Roberto, se sumó además la comprobación de ocultamiento de bienes e ingresos durante el matrimonio, lo cual también pesó en la repartición del divorcio, ya decretado semanas atrás. Teresa salió de ese matrimonio sin deudas, con la mitad que le correspondía de lo que la pareja había construido junta, y con una sentencia que reconocía, en términos formales, lo que ella ya sabía desde hacía meses, que esa casa y todo lo que de ella le habían quitado a escondidas era suya. Roberto pagó en abonos, atrasados más de una vez, siempre con algún pretexto nuevo. Lucía, a diferencia de él, no esperó a que la justicia la presionara. Vendió un coche que había comprado en esos años, usó parte de los ahorros de su esposo y fue devolviendo, mes a mes, sin quejarse, sin pedir descuento. Como quien paga no solo una deuda en dinero, sino una deuda más antigua y más difícil de medir. «Sé que el dinero no borra lo que hice», le dijo a Teresa un día entregándole un sobre delgado sobre la mesa de la cocina, «pero es lo que tengo para darte ahora. El resto voy a tener que demostrarlo con tiempo, no con depósitos». Teresa guardó el sobre sin contarlo ahí mismo, no porque no importara, importaba y mucho, sino porque ya había aprendido que algunas cosas, entre ellas
necesitaban otro tipo de prueba. El divorcio se hizo definitivo una tarde común, sin ceremonia. Solo un papel más firmado y una llamada corta del licenciado Mendoza confirmando: «Quedó cerrado, doña Teresa. Usted está libre». Teresa no sintió la euforia que tal vez había imaginado años atrás, cuando todavía contaba los golpes de los limpiaparabrisas para no pensar en nada. Sintió, en cambio, un alivio tranquilo parecido al de quien finalmente suelta un peso que cargaba desde hacía tanto tiempo que había olvidado su propio peso. No volvió al departamento de la capital. Vendió su parte, arregló los últimos detalles con el abogado y se mudó definitivamente a la casa de la madre, la misma casa donde había dormido la primera noche vestida con la bata que encontró en el armario, la misma donde había encontrado la carpeta azul en el estante más alto. Se llevó pocas cosas de su vida anterior: ropa, algunos libros, una caja de fotografías. El resto, decidió, ya estaba ahí, esperando. La vajilla con bolitas, las cortinas de amapola, la pala con el lado quemado, el reloj de pared que ahora ella misma le daba cuerda, todos los días a la misma hora. Lucía siguió yendo cada fin de semana, como había prometido, aún en los primeros meses en que Teresa todavía no podía hablar con ella sin sentir ese nudo antiguo en la garganta. Llevaba harina, llevaba hilos para doña Celia, ayudaba a pintar la cerca, replantaba las rosas que los hijos de los veraneantes habían pisoteado años antes. No pedía ser perdonada en voz alta, solo iba, volvía, iba de nuevo, de la misma manera silenciosa con la que había entregado la pala quemada en una bolsa, sin decir nada. Fue en una de esas tardes, más de un año después de aquella primera noche en la carretera, que Teresa se dio cuenta de que algo realmente había cambiado entre ellas. Estaban las dos sentadas en el porche, deshojando elotes para unos tamales que doña Celia les había enseñado a hacer cuando Lucía dijo, sin venir a propósito de nada: «Teresa, me gustaría que mamá estuviera viva para ver esto. Tú en su casa, de verdad, y yo aquí a tu lado sin mentirte. Ella estaría feliz, Lucía, más que feliz. Tengo vergüenza, ¿sabes? No se me pasa. Creo que nunca se me va a pasar del todo. No tiene que pasarse del todo. Solo tiene que no volver a pasar». Lucía miró sus propias manos, sucias de hoja de elote, y asintió en silencio, de la manera que había aprendido a hacer en esos meses. Sin discursos, sin disculparse de nuevo con las mismas palabras, solo estando ahí, presente, día tras día, hasta que la presencia sola se convirtiera en prueba. Las dos volvieron a reír juntas por primera vez una tarde de domingo, cuando doña Celia contó, por enésima vez, la historia del hueco en la cerca que ella y doña Aparecida habían hecho décadas atrás. Lucía rió tanto que lloró, y esta vez era un llanto distinto a todos los demás de ese año, ligero, sin peso, de esa clase que solo existe entre quienes decidieron, después de todo, seguir siendo familia. Roberto nunca volvió a aparecer. Las últimas noticias que llegaban de él venían por medio del abogado, siempre formales, siempre distantes. Teresa ya no pensaba en él con rabia, solo de vez en cuando, con una especie de asombro frío, al recordar cuántos años había pasado creyendo que merecer un lugar al lado de alguien era trabajo suyo, y nunca de él. Y la casa seguía ahí, con las luces encendidas por la noche, con el reloj marcando las horas correctas, con dos hermanas que habían aprendido, tarde, pero a tiempo, que el buen silencio es el que se elige, y no el que se está obligada a guardar. Gracias por escuchar esta historia. Aquí estuvo el canal Rincón de las Historias. Si les gustó, suscríbanse al canal y dejen su like. Para ustedes es un gesto sencillo, pero para nosotros hace toda la diferencia.